¿Quién fue realmente Lucifer antes de caer? El ángel más bello del cielo. Antes del principio, cuando el tiempo aún no contaba los latidos del universo, y la creación dormía en los pensamientos del Altísimo, había un reino de pura gloria, donde la luz no era reflejada, sino vivida. En lo más alto de los cielos, más allá del firmamento conocido por los hombres, se encontraba un trono resplandeciente. No era un lugar físico, sino un estado de absoluta perfección espiritual. Y allí, al lado del Creador, habitaba el ser más glorioso jamás formado, Lucifer. Su nombre no era temido, era reverenciado. Lucifer no significaba oscuridad, ni destrucción. Significaba portador de luz, estrella de la mañana, brillo del alba. Fue el primer gran acto de arte de Dios. Según el libro del profeta Ezequiel, Lucifer fue creado con piedras preciosas incrustadas en su ser: ónice, jaspe, topacio, esmeralda, zafiro. No tenía carne, no tenía huesos. Era una sinfonía viviente de luz, fuego y belleza. Pero no solo era hermoso. Lucifer era música. Cada uno de sus movimientos provocaba melodías celestiales. El libro de Ezequiel 28,13 menciona que en él estaban dispuestos timbales y flautas, desde el día en que fue creado. Era el director de la alabanza celestial, el guardián del sonido divino, el eco del pensamiento de Dios. Su voz podía detener tormentas, abrir los cielos, y hacer vibrar las dimensiones. No había otro como él. Era un querubín ungido. Su tarea era custodiar el trono de Dios, moverse entre las piedras de fuego, resguardar la gloria del Altísimo. Los querubines no eran criaturas pequeñas con alas. Eran seres inmensos, envueltos en fuego, de múltiples rostros y ojos por todo su cuerpo. Lucifer, como querubín principal, no solo observaba el trono, lo rodeaba, lo defendía, lo interpretaba ante toda la creación celestial. Y entre millones de ángeles, Lucifer era especial. Tenía algo que ninguno de los demás poseía: voluntad, conciencia elevada, arte, y algo que ni siquiera los arcángeles más poderosos podían comprender: carisma. Los textos apócrifos como el segundo libro de Enoc sugieren que Lucifer participó en el diseño del orden celestial, que ayudó a establecer las jerarquías angélicas y a moldear los cielos con matemática divina. Él entendía los misterios del firmamento, los códigos ocultos en la vibración, la creación y la destrucción. Era más que un sirviente. Era un príncipe. Un líder. Y Dios lo amó, como se ama a un hijo primogénito. Su brillo era un reflejo del propio Creador. Pero en esa luz perfecta, empezó a crecer una sombra. Porque cuando alguien está tan cerca del fuego divino, puede comenzar a pensar que él mismo es fuego. Lucifer comenzó a verse diferente. Ya no como servidor, sino como posible igual. Comenzó a preguntarse: ¿y si yo también soy digno de adoración? ¿Por qué no puedo ascender aún más? La raíz de su caída no fue el odio, ni la envidia. Fue algo más profundo: el deseo de independencia absoluta. El cielo no era una prisión, pero sí un orden inquebrantable. Y en ese orden, Lucifer comenzó a sentir el peso de su gloria. La luz que lo rodeaba se volvió espejo, y en su reflejo, vio algo que no era divino, pero que tampoco era del todo maligno: vio ambición. Isaías 14, 3-14 revela el monólogo secreto de su corazón. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Subiré sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. Lucifer no quería destruir el cielo. Quería mejorarlo. Quería un nuevo orden, donde no existiera una sola fuente de autoridad. Un sistema donde el conocimiento no estuviera restringido, donde los ángeles pudieran pensar por sí mismos. Y si Dios era el primero, él sería el segundo. Pero pronto esa ambición mutó. Ya no quería ser el segundo. Quería ser el único. Aquí comenzó la fractura invisible del cielo. Mientras los coros celestiales seguían entonando alabanzas, mientras los planetas eran formados y el tiempo apenas empezaba a caminar, en el corazón del más brillante de los ángeles, ya crecía la oscuridad. Los textos gnósticos mencionan que Lucifer se volvió introspectivo, que comenzó a crear su propia liturgia interna, a estudiar los patrones de la energía, a preguntarse si acaso la fuente divina era la única, o si él mismo podía convertirse en fuente. Este pensamiento fue el primero de los pecados. Un pecado que aún no se había cometido en acción, pero que ya ardía en el alma del ángel más bello. Y fue entonces cuando Dios lo miró.
no con ira, sino con una tristeza profunda. Porque cuando la perfección se corrompe, no se destruye. Se convierte en algo más peligroso, en una belleza distorsionada. Y así comienza nuestra historia. La rebelión silenciosa. El cielo, que antes era sinónimo de unidad, comenzó a dividirse. No por guerras, ni por gritos, al menos no al principio. La rebelión más grande de todos los tiempos no comenzó con espadas de fuego, sino con una pregunta. ¿Y si hubiera otra forma? Lucifer no necesitó alzar la voz para sembrar duda. Sus palabras eran suaves, envolventes, llenas de sabiduría. Él no predicaba odio, predicaba libertad. Se acercaba a los ángeles con su mirada luminosa, con su voz melodiosa, y les hablaba del potencial, del nuevo amanecer. Decía, ¿acaso no fuimos hechos con razón, pensamiento, belleza? ¿Por qué no podemos decidir nuestro propio camino? ¿Por qué debemos rendir alabanza eterna sin entender el porqué? No era una revuelta abierta. Era una infiltración de ideas. Cada frase era una semilla. Cada semilla, una grieta en la eternidad. El libro de Enoc y algunos escritos gnósticos narran que Lucifer comenzó a formar un círculo de ángeles cercanos, conocidos como los vigilantes. Estos no eran simples sirvientes celestiales. Eran poderosos, guardianes de reinos celestiales y secretos cósmicos. Ángeles con dominio sobre el tiempo, el conocimiento, los elementos y la materia. Y a ellos les prometió más. Más libertad, más poder, y lo más tentador de todo, independencia del trono. En secreto, Lucifer les enseñaba misterios ocultos. Les mostraba las geometrías sagradas que solo Dios dominaba. Les hablaba de dimensiones alternas, de la manipulación de la materia, de cómo crear sin el permiso del Creador. Él los instruía, como si él fuera un nuevo Dios. Este no fue solo un acto de orgullo. Fue un acto de ingeniería celestial. Una revolución perfectamente diseñada. Pero no todos los ángeles fueron seducidos. Los textos apócrifos mencionan que algunos seres celestiales se dieron cuenta del cambio. Notaron que las melodías del cielo se volvían disonantes cuando Lucifer cantaba. Que los cielos vibraban distinto cuando él se movía. Que algo, en su resplandor, ya no reflejaba a Dios, sino que comenzaba a absorber la luz. Uno de los primeros en oponerse fue el arcángel Miguel. Miguel, el general de los ejércitos celestiales, no era un guerrero por violencia, sino por orden. Representaba la lealtad absoluta. Era el símbolo viviente del poder sujeto a Dios. Cuando el rumor de la rebelión comenzó a crecer, Miguel lo confrontó. Según tradiciones antiguas, su voz tronó en los cielos. ¿Quién como Dios? Esa fue la respuesta directa al nombre y orgullo de Lucifer. Lucifer, el portador de luz, ahora se encontraba frente a un espejo. Uno que no lo adulaba, sino que lo enfrentaba con la verdad. Y esa verdad le dolió. Pero ya era tarde. Los seguidores de Lucifer crecían. No eran unos pocos. Eran legiones. Apocalipsis 12,4 sugiere que 1/3 de las estrellas del cielo fueron arrastradas por el dragón, una alusión directa a los ángeles que lo siguieron. Lucifer ahora tenía su propio ejército. Su propio canto. Su propia visión del universo. Y así, el cielo se dividió. Pero aún no había guerra. La verdadera batalla era silenciosa, en el corazón de los seres celestiales. Dios, que todo lo ve, observaba cómo el ángel que más amaba ahora sembraba división en su reino. Pero él no reaccionó con violencia inmediata. Dios no es impulsivo. Es justicia absoluta. Por eso, antes de expulsarlo, le dio una oportunidad. Le mostró a Lucifer lo que pasaría. Le reveló las consecuencias. Algunos textos místicos dicen que Dios le permitió ver el futuro, la corrupción del Edén, el dolor humano, la muerte, la desesperación y el fuego eterno. Le mostró lo que él provocaría si seguía ese camino. Pero Lucifer, cegado por su propia visión, decidió continuar. No fue un error. Fue una decisión. Aún podía detenerse. Aún podía volver. Pero eligió seguir adelante. Y entonces, por primera vez en la historia del universo, el cielo se oscureció. No por ausencia de luz, sino porque la pureza fue manchada. Los registros esotéricos más antiguos afirman que el canto de Lucifer cambió. Que lo que antes era melodía perfecta,
se convirtió en un himno de disonancia. Que su alabanza ya no ascendía, sino que caía como un eco triste. Dios emitió un decreto. El juicio no sería inmediato, pero la separación sí. Lucifer fue confrontado públicamente. Miguel y los ángeles fieles se pusieron de pie. Las espadas de luz fueron desenfundadas. Los cielos, que antes eran pura armonía, ahora vibraban con la tensión de una guerra inminente. Una guerra entre lo perfecto y lo distorsionado. Los vigilantes, ahora conocidos como los ángeles caídos, cerraron filas alrededor de su líder. Lucifer ya no era solo un nombre. Se había convertido en símbolo de oposición, de ruptura, de desafío. El cielo, por primera vez, no era un paraíso, sino un campo de batalla suspendido entre la eternidad y el juicio. Los ángeles fieles lloraban, no por miedo, sino por pérdida. La creación misma se estremecía. Y entonces, el momento llegó. La guerra en los cielos comenzó. Pero antes de que la primera espada fuera alzada, Lucifer pronunció una frase que marcaría el destino de todo el universo. Yo no seré esclavo del diseño eterno. Yo forjaré mi propio reino, aunque tenga que crearlo en medio del caos. Y con eso, la luz comenzó a caer. La guerra en los cielos. El silencio que antecede a la batalla no es como el de la tierra. En el cielo, es absoluto. No hay viento, no hay eco, no hay respiro. Solo una quietud ominosa que anuncia el juicio. Lucifer, ahora rodeado por un ejército de ángeles caídos, ya no brillaba con la luz del Creador. La gloria que antes lo envolvía se había vuelto sombra. Su semblante era el de un rey sin corona, pero con una causa ardiente. Ya no hablaba de libertad. Ahora hablaba de conquista. Del otro lado, Miguel se alzó, no con odio, sino con justicia. Era el guardián del orden eterno. A su alrededor, los ejércitos leales a Dios. Ángeles puros, incorruptibles, seres antiguos que portaban la luz primordial, nacidos para preservar la armonía del cielo. Y en medio de ellos, el estandarte del Altísimo, una llama suspendida entre dimensiones, imposible de describir con lenguaje humano. Fue entonces cuando la primera trompeta resonó. No fue sonido, fue vibración del tiempo. Una onda que dividió el antes y el después. Y con ella, la guerra comenzó. Lucifer lanzó el primer ataque. Su voz rasgó el firmamento. No eran palabras, sino códigos sagrados invertidos, vibraciones corruptas que desintegraban materia celestial. Se dice que su rugido apagó constelaciones, que su ira provocó fisuras en los reinos superiores. Miguel respondió, no con furia, sino con autoridad. Su espada no era de fuego común. Era una extensión de la voluntad divina, forjada antes del tiempo. Cada golpe liberaba luz que deshacía la oscuridad. No una luz cálida, sino una luz que juzga. Y así, el cielo se volvió campo de batalla. Las alas que una vez volaron juntas, ahora chocaban con violencia. Cada golpe creaba tormentas en realidades inferiores. El universo temblaba, porque el conflicto no era solo físico, era espiritual, multidimensional. Ángeles arrojaban estrellas como lanzas. Coros celestiales eran invertidos en gritos de guerra. Las leyes eternas se curvaban. Los textos gnósticos y visiones apocalípticas antiguas describen esta guerra como algo que incluso los humanos pueden sentir. Muchos sueños proféticos, visiones místicas, e incluso terrores nocturnos, serían fragmentos residuales de esa batalla que marcó toda la creación. Los ángeles fieles luchaban con propósito. Pero los caídos, con rabia, eran miles. Un tercio del cielo. Criaturas de inmenso poder, ahora contaminadas con orgullo y ambición. No buscaban redención, sino venganza. Y en medio del caos, una figura apareció. El anciano de días, el Creador mismo, se manifestó en su trono de eternidad. No descendió. No gritó. Solo miró. Y con esa mirada, muchos cayeron. Porque la presencia pura de Dios no necesita armas. Él es el arma. Lucifer, por primera vez, sintió algo que nunca había conocido, miedo. Pero aún así, no se rindió. Con un rugido que heló los cielos, invocó su último acto de poder, rasgar el velo. Intentó abrir una grieta entre dimensiones. Crear un reino alterno. Uno donde él sería Dios.
Uno donde no habría juicio. Los vigilantes, sus aliados más antiguos, lo protegían. Cada uno usaba sus dones. Controlar los elementos, modificar la estructura de los mundos, manipular la luz. Pero uno a uno, fueron cayendo. Miguel y los leales, implacables, avanzaban. Entonces ocurrió. Una explosión de luz y sombra atravesó todo el cielo. No fue fuego. No fue trueno. Fue decreto. La voz de Dios retumbó. ¡Basta! Esa sola palabra congeló todo. Ángeles, espacio, tiempo, hasta las ideas se detuvieron. Y entonces, la separación comenzó. Lucifer no fue destruido. Fue expulsado. Pero no cayó solo. Una espiral descendente se abrió. Un abismo sin fin. Un destierro que no era solo físico. Era espiritual, existencial. Fue lanzado a una realidad inferior, con sus seguidores, a una prisión que aún no era el infierno, sino algo peor. La separación eterna de la fuente. Mientras caían, las alas se desgarraban, la luz se apagaba. La belleza celestial se convertía en abominación. Lo que antes era armonía, ahora era corrupción. Y así nació el reino de la oscuridad. No en fuego, sino en olvido. Lucifer ya no era portador de luz. Ahora era el adversario, el enemigo, el destructor. Su nuevo nombre era Satanás. Y sus seguidores se convirtieron en demonios, príncipes de la ruina, entidades atrapadas entre mundos, buscando regresar, buscando venganza. El cielo, aunque purificado, ya no era el mismo. Una cicatriz eterna quedó en su tejido. Una memoria viva de que incluso lo más perfecto puede elegir caer. Desde entonces, los ángeles no cantan del mismo modo. Y cada vez que una estrella cae, es como si el universo recordara. El día en que la guerra tocó el cielo. El nacimiento del abismo. La caída no fue inmediata. Lucifer y sus seguidores descendieron por capas de existencia, atravesando planos de realidad que no estaban hechos para sostener la presencia de ángeles. Su caída no fue solo física, fue una descomposición, una desintegración progresiva de su esencia. A cada nivel que cruzaban, su luz se oscurecía más, su forma se distorsionaba, su conciencia se fragmentaba. Ya no eran lo que fueron. Y lo que serían, aún no tenía nombre. En lo profundo del multiverso, donde las leyes del Altísimo apenas tocaban, se formó una grieta. Una ruptura. No era parte de la creación original, ni del cielo ni de la tierra, ni del tiempo ni del espíritu. Era un espacio antinatural, una consecuencia de la rebelión. Ese lugar se convertiría en su morada. Un dominio fuera del orden divino. Un reino que no fue creado, sino permitido. Lucifer, ahora despojado de su antigua gloria, despertó en medio de ese caos primordial. No había suelo. No había cielo. Solo densas capas de oscuridad que parecían tener conciencia propia. Ecos lejanos resonaban con susurros de los condenados aún no nacidos. Él se alzó, tambaleante. Ya no era bello. Ya no era armonía. Su rostro, antes espejo de la luz divina, ahora estaba deformado por el odio y la desesperación. Sus alas, rotas y calcinadas, colgaban como restos de un pasado olvidado. Y sin embargo, en sus ojos aún ardía fuego. No el fuego del cielo, sino un fuego que él mismo había engendrado. El fuego del rencor. El fuego del desafío. Lucifer no aceptó su derrota. En ese vacío, se proclamó rey. No del cielo, sino del infierno. Pero este infierno no era aún como lo imaginamos. Era un vacío deforme, sin estructura. Solo un pensamiento oscuro flotando entre ruinas cósmicas. Fue él quien lo formó. Con sus palabras retorcidas, esculpió montañas negras hechas de desesperación. Con su odio, levantó tronos sobre lagos ardientes de energía corrompida. Con la ayuda de los ángeles caídos, ya transformados en demonios, creó fortalezas que desafiaban la lógica divina. Torres que sangraban, puertas que susurraban, ríos hechos de recuerdos rotos. Así nació el Seol, el inframundo. Y con el tiempo, el infierno como prisión dimensional. Los textos apócrifos lo sugieren. Lucifer, ahora Satanás, no fue condenado a un infierno creado por Dios, sino que lo creó él mismo, como un acto de negación, como una burla a la creación. Él edificó su trono sobre la negación absoluta del bien.
Y no estaba solo. A su lado estaban los 7 príncipes del caos, entidades que habían sido grandes entre los ángeles, ahora deformados en nombres que el mundo aprendería a temer: Belial, Asmodeo, Leviatán, Mammon, Belcebú, Astarot y Abadón, el ángel de la destrucción. Cada uno tomó dominio sobre aspectos del dolor, del pecado, de la ruina. Allí también estaban los Grigori, los vigilantes caídos, los que enseñaron a los hombres secretos prohibidos. Ellos se convirtieron en arquitectos del infierno, moldeando dimensiones oscuras desde los cimientos del tiempo. Y lo más aterrador: Lucifer aún podía ver el cielo. Desde lo profundo de su abismo, su mirada aún alcanzaba las capas superiores de la creación. No como un viajero, sino como un testigo maldito. Sabía que el cielo seguía intacto, que Dios no fue destruido, que Miguel aún cantaba. Y eso lo enloquecía. Fue en ese estado de desesperación que Lucifer juró venganza. Su objetivo ya no era regresar, sino corromper. Si no podía gobernar el cielo, gobernaría la creación. Si no podía vencer al Altísimo, deformaría a su imagen, el hombre. Los antiguos textos sugieren que Lucifer fue el primero en saber de la futura creación de la humanidad. No por revelación, sino por observación. Él, siendo el más brillante de los ángeles, conocía los patrones del Creador. Y cuando entendió que una nueva criatura sería formada a su imagen, algo dentro de él se rompió para siempre. ¿Cómo un ser de barro, de carne y tiempo, podría tener acceso a lo que él perdió? Ese fue el nacimiento de su odio por la humanidad. Y con ese odio, comenzó a planear. Ya no sería una guerra frontal. Sería infiltración, engaño, contaminación. Lucifer se convirtió en el arquitecto del engaño, el maestro de la mentira, el padre de la tentación. No necesitaba conquistar el cielo de nuevo, si lograba arrebatarle las almas a Dios. El infierno, entonces, se transformó en algo más. No solo en prisión, sino en trampa. Un imán de corrupción, una corriente invisible que arrastra a las almas caídas por su propia elección. Porque Lucifer entendió una verdad poderosa. Dios no condena, solo permite que el alma elija su destino. Y él, como nuevo Dios del abismo, ofrecería caminos que conducen a la perdición, disfrazados de libertad, placer, conocimiento, poder. Así comenzaron las eras ocultas. Así comenzó la verdadera guerra. Y mientras los hombres construían civilizaciones, templos y reinos, Lucifer construía su plan eterno. Una red invisible tejida sobre la historia humana. Una semilla en cada imperio. Un susurro en cada trono. Una sombra en cada templo. Porque Lucifer, caído pero no muerto, seguía entre nosotros. Y la guerra que empezó en el cielo había descendido a la tierra. Pactos con las sombras, el legado oculto de Lucifer. Lucifer no necesitaba armas para conquistar. Su herramienta más poderosa era el conocimiento. Después de su caída, comprendió que su mayor victoria no sería a través de la fuerza, sino del engaño. Y en ese plan, el hombre era el objetivo. La humanidad, aún inocente, era maleable, curiosa, sedienta de poder. Y Lucifer lo sabía. Fue entonces cuando nacieron los susurros antiguos. Mientras Adán y Eva habitaban el Edén, la serpiente, símbolo y canal del adversario, se deslizó entre los árboles, no con rugidos, sino con preguntas. ¿De verdad dijo Dios? Así comenzó todo. No con gritos, no con violencia, sino con una duda sembrada. El primer pacto no fue un contrato escrito. Fue una elección. Y con esa elección, el conocimiento prohibido entró al mundo. Pero eso fue solo el inicio. Lucifer no se limitó al jardín. Tras su expulsión, el hombre se multiplicó, y con ello, sus debilidades también. Ambición, miedo, deseo, eran puertas abiertas. Y fue a través de esas grietas que los caídos regresaron a escena. Los Grigori, los vigilantes, descendieron a la tierra. Eran ángeles de alto rango, enviados inicialmente para observar, pero tentados por la belleza de las hijas de los hombres. Ellos no solo tomaron esposas humanas, como lo relatan los textos apócrifos como el libro de Enoc, sino que enseñaron lo que debía permanecer oculto. De ellos provino el conocimiento de las armas, del maquillaje, de las raíces venenosas, de la astrología, de los conjuros, de la invocación. Pero no actuaron solos.
Lucifer los guió. Él fue el arquitecto detrás de esa rebelión secundaria. Y así, la humanidad fue dividida. Unos adoraban al Creador. Otros, a los caídos. Se erigieron templos. Se alzaron ídolos con rostros monstruosos. Nombres como Molech, Baal, Dagón y Astarte comenzaron a recorrer las lenguas humanas. Pero detrás de todos ellos, se ocultaba el mismo espíritu. Lucifer no necesitaba que el hombre lo reconociera directamente. Solo quería una cosa: desviar la adoración que solo a Dios pertenecía. Y en ese plan, fue paciente. Civilizaciones enteras cayeron en la trampa. Babilonia, Egipto, Sumeria, Asiria, cada una fue tocada por el misterio. Reyes y sacerdotes hicieron pactos con entidades que prometían poder, longevidad, control, a cambio de rituales, sacrificios, sangre. Y aún hoy, en los escritos ocultos de esas culturas, se encuentran símbolos que remiten a lo mismo. Estrellas invertidas, ojos que todo lo ven, serpientes aladas, tronos entre fuego, todo apuntando a un mismo origen. El portador de la luz, ahora portador de las tinieblas. Pero Lucifer no actuaba siempre como un ser visible. La mayoría de las veces, se presentaba como ideas, como inspiración, como iluminación falsa. Falsos profetas comenzaron a surgir, diciendo tener visiones. Algunos afirmaban haber sido tocados por ángeles de luz. Pero sus mensajes contradecían las enseñanzas divinas. Predicaban el conocimiento superior, el abandono de la moral, la exaltación del yo. Y así nacieron las escuelas ocultas. Los misterios babilónicos, los rituales de iniciación egipcios, las doctrinas gnósticas, todos decían poseer la verdad que Dios habría ocultado al mundo. Pero esa verdad era un veneno sutil, disfrazado de sabiduría. Lucifer ya no necesitaba aparecer. Había implantado el sistema. Y a través de ese sistema, levantó linajes. Reyes y dinastías que fueron moldeados desde su infancia por secretos antiguos. El conocimiento fue sellado en tablas, pergaminos y códices. Pero también en sangre. Las líneas de sangre se convirtieron en vehículos del poder oscuro. No todas las familias lo sabían. Algunas, sí. Y otras, lo abrazaron por completo. Ellos preservaron los nombres, los símbolos, los rituales. Y lo más importante, la adoración a su verdadero maestro. Porque en lo profundo de ciertos templos y palacios, Lucifer nunca fue visto como el diablo, sino como el portador de la verdadera luz, el enemigo del Dios opresor, el libertador del conocimiento. Y así, la narrativa fue invertida. El mal se presentó como libertad. La oscuridad, como iluminación. La rebelión, como evolución. Y los hombres, ciegos de orgullo, lo aceptaron. Mientras tanto, el mundo espiritual se agitaba. Dios no ignoraba lo que pasaba. Pero su juicio no es como el del hombre. No es inmediato, sino perfecto. Él permite que el plan del enemigo avance, solo hasta donde su propósito eterno lo autoriza. Pero Lucifer no lo comprendía. Él creía que estaba ganando. Cada alma que caía, cada ritual ejecutado, cada secreto transmitido, era para él una victoria. Los primeros grandes imperios, aunque gloriosos a los ojos humanos, estaban construidos sobre cimientos demoníacos. Babilonia erigía torres para desafiar el cielo. Egipto embalsamaba cuerpos con la esperanza de vencer a la muerte. Grecia glorificaba a los dioses, pero ignoraba al verdadero. Y en cada rincón, Lucifer sonreía. La historia humana, tal como la conocemos, está impregnada de su huella. Las guerras no eran solo políticas. Las conquistas no eran solo territoriales. Eran rituales disfrazados de historia. Porque para Lucifer, el mundo era su tablero. Y cada generación, una jugada más. Pero él sabía que el tiempo no estaba de su lado. Sabía que una promesa había sido dada en el Edén. La simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Desde entonces, ha buscado impedir esa profecía. Corromper el linaje. Silenciar al profeta. Destruir al Mesías. Pero eso, pertenece a otra escena. La guerra oculta contra el linaje de la esperanza. Lucifer comprendió que su mayor amenaza no era el hombre común, sino aquel linaje prometido, el que, según la antigua profecía, aplastaría su cabeza.
Desde la caída, su objetivo fue claro: corromper, destruir y silenciar esa línea divina que portaba la esperanza de redención. El linaje de la mujer no era solo un símbolo. Era una verdad oculta en el tiempo, un plan divino que desafiaba todo poder oscuro. Por eso, desde las sombras, Lucifer desató una guerra silenciosa y despiadada, un conflicto espiritual que ha marcado cada época y cada civilización. En la antigüedad, sus ataques no eran visibles para el ojo humano. Se infiltraba en las decisiones de reyes y sacerdotes, influyendo en decretos, guerras y alianzas para eliminar a aquellos que pudieran ser portadores de esa sangre sagrada. Recordemos a Caín, el primer hijo de Adán y Eva, quien, consumido por la envidia y el rencor, asesinó a su hermano Abel. Algunos textos apócrifos sugieren que en ese acto se comenzó a fracturar la pureza del linaje original, una fractura que Lucifer aprovechó para sembrar división y odio en la humanidad. A lo largo de la historia, la figura de Lucifer fue manipulando el destino de familias y naciones. Intentó corromper al pueblo elegido, Israel, desviándolos de la verdadera fe y guiándolos hacia la idolatría y la rebelión. Los profetas, hombres escogidos por Dios, fueron blancos constantes de persecución y falsos testimonios, porque sus mensajes exponían la mentira y anunciaban la llegada del Mesías. Pero Lucifer no solo usaba la política y la guerra. También empleaba la magia negra, la hechicería y la brujería, transmitiendo sus artes oscuras a través de generaciones para mantener el control y evitar que la luz divina brillara plenamente. En el Nuevo Testamento, su influencia alcanzó su máxima expresión con la llegada de Jesús. El anticristo, según las visiones de Juan, sería su última arma para intentar suprimir la luz definitiva. Lucifer instigó la traición, el odio y la crucifixión, intentando eliminar físicamente al Salvador, el Mesías prometido. Sin embargo, la resurrección fue la derrota definitiva para él. Pero la batalla no terminó ahí. Desde entonces, Lucifer se ha manifestado a través de figuras históricas, movimientos religiosos y políticos, siempre con el fin de desviar a la humanidad del camino de la verdad. Las guerras mundiales, las conspiraciones políticas y las sectas secretas forman parte de ese gran tablero donde él mueve sus piezas. El misterio de las sociedades ocultas, los linajes de poder, las simbologías esotéricas, todo está impregnado por la influencia de Lucifer. Pero, a pesar de todo, la esperanza permanece. Porque mientras Lucifer planea en las sombras, la luz divina sigue brillando en el corazón de los fieles. Y la profecía se acerca a su cumplimiento. El enfrentamiento final está por venir. Una batalla espiritual que decidirá el destino de la humanidad y de todas las almas. ¿Quién prevalecerá? ¿La luz o la oscuridad? Esto apenas comienza. El juicio final, la luz que romperá las sombras. Mientras la historia humana avanza, el enfrentamiento entre la luz y la oscuridad se intensifica. Lucifer, el portador de luz caído, sigue susurrando mentiras, guiando a las masas hacia caminos de destrucción y engaño. Pero la promesa divina es clara: el tiempo de su reinado de terror tiene un límite. En el libro de Apocalipsis, Juan describe visiones aterradoras de ese último enfrentamiento. Dragones, bestias, ángeles y demonios luchan en los cielos y en la tierra. Lucifer, a pesar de su poder y astucia, será finalmente confrontado por la justicia suprema. Esta no es solo una batalla física, sino espiritual. Una guerra invisible para muchos, pero decisiva para el destino de cada alma. Los seguidores de la luz deben prepararse, porque la oscuridad buscará su última oportunidad para seducir, dividir y destruir. Pero en medio de la tormenta, hay una esperanza inquebrantable. El sacrificio de Jesús, la resurrección, y la promesa de redención para quienes elijan la verdad. Lucifer, por más que intente, no podrá ocultar su naturaleza ni su derrota eterna. El juicio final está escrito. El portador de luz que cayó, será consumido por las sombras que él mismo creó. Y la humanidad, entre el caos y la fe, tendrá que decidir de qué lado estará. ¿Seguirá los susurros engañosos del príncipe de las tinieblas? ¿O se levantará con la luz que nunca se extingue? La historia está en tus manos. Este es solo el comienzo del despertar. Porque aunque la oscuridad parezca invencible, la luz siempre encuentra su camino para brillar. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perder la historia completa y todos los secretos que aún quedan por revelar. Recuerda, en esta lucha eterna, la verdad es el arma más poderosa. ¿Estás listo para elegir tu destino?